Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Estoy rebosante de emoción por tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos hasta el cuello en un tema que literalmente ha incendiado las redes sociales y ha copado las portadas de las revistas del corazón. Sí, mis queridos chismosos. Han adivinado correctamente, vamos a diseccionar, analizar y por supuesto, especular un poco sin pasarnos, prometo, sobre The Method de Miri Kanyaman, y específicamente sobre ese supuesto desplante que según las crónicas rosas, Khan le propinó a Demet, y como siempre según las lenguas viperinas, ella explotó como un volcán en erupción. Antes de que nos lancemos a la piscina de los rumores y las conjeturas, quiero como siempre recordarles a todos, pero en serio, a todos no se hagan los locos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y les asegura estar siempre al tanto de todo el drama. Además, activando la campanita, ese pequeño icono con forma de campana que está justo al lado del botón de suscripción, recibirán notificaciones directas a su teléfono o computadora cada vez que suba un nuevo vídeo, repleto hasta el borde con todos los jugosos chismorreos, los análisis más profundos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Así no se perderán absolutamente nada. Y lo más importante, déjenme un comentario al final del vídeo, contándome qué opinan ustedes de todo este embrollo. Me encanta leer sus ideas, teorías y conspiraciones. No se corten. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la madriguera del conejo. Como todos ustedes saben, o al menos deberían saber, si son verdaderos fans de este canal, The Method de Miri Kanyaman fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, adoradas y shippeadas de la televisión turca. Todo gracias a la química absolutamente electrizante que irradiaban en la exitosísima serie Erkencikus, que para nosotros, los hispanohablantes, fue cariñosamente bautizada como Pájaro Madrugador. La serie, mis queridos, fue un auténtico boom mundial, conquistando corazones a diestra y siniestra, desde las soleadas playas de Latinoamérica hasta las históricas calles de España, pasando por la romántica Italia, y muchísimos otros países que cayeron rendidos ante el encanto de esta historia. La gente se enamoró perdidamente de la historia de Sanemi Khan, de sus encuentros y desencuentros, de sus miradas robadas y sus besos apasionados. Y seamos sinceros, la conexión que veíamos en pantalla entre Demet y Khan era tan real, tan palpable, que resultaba casi imposible no creer que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Era como si los guionistas hubieran escrito sus personajes pensando específicamente en ellos, y viceversa. Esto, como suele suceder en estos casos, alimentó una cantidad industrial de rumores sobre una supuesta relación amorosa fuera de la pantalla. Ambos actores, como buenos profesionales, o quizás como astutos jugadores del juego mediático, siempre fueron extremadamente discretos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron categóricamente que estuvieran juntos, manteniendo a sus fans en un estado de perpetua incertidumbre, pero tampoco hicieron mucho por desmentir por completo la fantasía colectiva. Digamos que jugaron al despiste, dejando pequeñas migajas de pan para que sus seguidores las recogieran y las convirtieran en banquetes de especulación. Y eso, claro está, mantuvo la llama encendida durante muchísimo tiempo, haciendo que cada aparición pública, cada entrevista, cada interacción en redes sociales fuera analizada con lupa en busca de una pista, de una señal que confirmara lo que todos querían creer, que Sanemi y Khan eran reales y que su amor trascendía la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. Con el paso del tiempo, ambos actores tomaron caminos profesionales diferentes, separando sus destinos. Kanyaman, movido por la ambición y las oportunidades, empacó sus maletas y se mudó a Italia, donde continuó trabajando en proyectos televisivos, consolidando su estatus como una estrella internacional. Por su parte, The Method de Mir continuó su carrera en Turquía, participando en otras series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y ampliando su abanico de seguidores. Ambos siguieron siendo muy exitosos por separado, labrándose un nombre propio en la industria del entretenimiento. Pero a pesar del tiempo y la distancia, la nostalgia por Erkencikus y la esperanza de verlos juntos otra vez, aunque fuera en la pantalla, nunca se apagó por completo entre sus fans. Era una llama tenue pero persistente, alimentada por los recuerdos y las expectativas. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica y donde entra en escena este famoso desplante que ha desatado la tormenta perfecta en el mundo del corazón. ¿Dónde encaja esta pieza en todo el rompecabezas?
Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, confusas y, en algunos casos, directamente inventadas. Hay que tener en cuenta que gran parte de la información que circula libremente en Internet sobre estos temas proviene de fuentes no oficiales, de páginas web sensacionalistas y de perfiles de redes sociales anónimos. Esta información, por lo general, está teñida de especulaciones, exageraciones y, en ocasiones, lisa y llanamente de mentiras. Pero, dicho esto y después de esta pertinente advertencia, parece que el incidente al que se refieren los titulares ocurrió durante un evento público reciente, un lugar donde las cámaras y los micrófonos estaban al acecho, listos para capturar cualquier desliz, cualquier mirada de reojo, cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una señal de conflicto. Según lo que he podido investigar, rastreando noticias en la prensa turca y rebuscando en foros de fans, Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron en un evento benéfico o una gala de premios. No tengo la certeza absoluta de cuál fue el evento específico, la información al respecto es contradictoria, pero sí sé que la prensa del corazón turca se hizo eco de un momento en particular, un instante fugaz que fue capturado por las cámaras y que, posteriormente, fue analizado hasta la extenuación. Al parecer, Demet Özdemir intentó saludar o interactuar de alguna manera con Can Yaman, quizás un saludo cordial, un comentario amable, una simple muestra de cortesía. Pero Can Yaman, presuntamente, la ignoró por completo o, en el mejor de los casos, le dedicó una respuesta fría, distante y poco amistosa. Algunos incluso afirman que le dirigió una mirada gélida que podría haber congelado el mismísimo infierno. Esta actitud, según la interpretación de algunos medios sensacionalistas, fue interpretada como un desplante flagrante, una falta de respeto imperdonable o incluso, una señal inequívoca de enemistad profunda y arraigada entre los dos actores. Los fans, por supuesto, no tardaron ni un segundo en reaccionar a esta noticia bomba, dividiéndose inmediatamente en dos bandos irreconciliables, quienes defendían a Can Yaman a capa y espada, argumentando que tenía derecho a comportarse como quisiera y que quizás Demet se había equivocado al acercarse a él, y quienes se ponían incondicionalmente del lado de Demet Özdemir, tachando a Can de arrogante, maleducado y desagradecido. El hashtag #Demet Özdemir estuvo trending topic en Turquía durante horas, convirtiéndose en el epicentro de una batalla campal virtual donde los insultos y las acusaciones volaban de un lado a otro. La polémica se extendió rápidamente a otras redes sociales, alcanzando proporciones globales y convirtiéndose en la comidilla del momento. Ahora aquí es donde entra la parte más jugosa, la cereza del pastel, la supuesta explosión de Demet. Algunos medios sensacionalistas, ávidos de clics y titulares impactantes, afirmaron que Demet Özdemir, visiblemente molesta, dolida y profundamente decepcionada por la actitud de Can Yaman, tuvo una fuerte reacción, ya sea en privado o públicamente. Se habló de una posible discusión acalorada detrás de las cámaras, de comentarios indirectos y venenosos en redes sociales, e incluso de una supuesta declaración a la prensa donde expresaba su decepción con Can, lamentando su comportamiento y cuestionando su profesionalismo. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que Demet había llegado a las lágrimas, desconsolada por la humillación pública. Sin embargo, y esto es crucial, es fundamental remarcar que no existe evidencia concreta, tangible y verificable de que Demet Özdemir haya realmente explotado o tenido una reacción desproporcionada. La gran mayoría de las noticias al respecto son meras especulaciones, basadas en rumores infundados y en interpretaciones subjetivas y exageradas de su lenguaje corporal y sus expresiones faciales durante el evento. Los gestos, las miradas y las sonrisas se convirtieron en pruebas incriminatorias, analizadas y diseccionadas hasta la saciedad. De hecho, muchos fans de Demet, aquellos que la conocen y la siguen desde hace años, salieron en su defensa, argumentando que la actriz siempre ha sido una persona muy profesional, discreta y reservada, y que es extremadamente improbable que haya protagonizado un escándalo público de esa magnitud. Además, algunos testigos presenciales del evento, personas que estuvieron presentes y que pudieron observar la interacción entre Demet y Can de cerca, afirmaron que la conversación fue mucho más cordial y respetuosa de lo que se reportó en algunos medios, y que no hubo ningún desplante evidente ni ninguna reacción explosiva por parte de Demet. Según estos testigos, ambos actores se saludaron brevemente y se dedicaron algunas palabras amables, sin que se produjera ningún incidente digno de mención. Entonces, después de analizar toda esta información, de separar el grano de la paja, ¿qué podemos concluir realmente de todo este embrol? Oh. Bueno, en primer lugar, que es muy fácil caer en la trampa de los titulares sensacionalistas y las noticias exageradas.
La prensa del corazón, en su afán por generar clics y mantener a la gente enganchada, a menudo se alimenta de rumores, especulaciones y, en ocasiones, de puras invenciones. En segundo lugar, que es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son personas reales, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Es comprensible que los fans de Erkenzikuş sigan soñando con verlos juntos otra vez, ya sea en la pantalla o fuera de ella, pero también es importante respetar sus decisiones y su privacidad. Si Can Yaman decidió no interactuar de forma más efusiva con Demet Özdemir en el evento, puede haber muchas razones detrás de esa decisión, y no necesariamente tiene que significar que haya enemistad o resentimiento entre ellos. Quizás simplemente no se sienten cómodos interactuando públicamente después de tanto tiempo, o quizás prefieren mantener su relación en privado, lejos de las cámaras y los flashes. Cualquiera que sea la razón, es su decisión, y como fans debemos respetarla. No podemos exigirles que vivan sus vidas de acuerdo a nuestras expectativas. En cuanto a la supuesta explosión de Demet, creo que es muy probable que se trate de una exageración mediática, un intento desesperado de crear un escándalo donde no lo hay. Demet Özdemir siempre ha demostrado ser una persona muy madura, sensata y profesional, y es poco probable que haya protagonizado un escándalo público por un supuesto desplante. En definitiva, creo que este incidente nos sirve como un valioso recordatorio de que debemos tomar las noticias del corazón con pinzas, con escepticismo y con una buena dosis de sentido común, y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas y las interpretaciones malintencionadas. Es importante informarnos, investigar, contrastar la información con diversas fuentes, y formar nuestras propias opiniones basadas en la evidencia disponible. Y sobre todo es importante respetar la privacidad y las decisiones de las personas famosas, recordándonos que al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios derechos. En resumen, hemos visto cómo un supuesto desplante de Can Demet generó un revuelo mediático de proporciones épicas, alimentado por la nostalgia de los fans de Erkenzikuş y la sed insaciable de escándalos de la prensa del corazón. Analizamos la falta de evidencia concreta sobre la supuesta explosión de Demet y reflexionamos sobre la importancia de consumir noticias del corazón con cautela, escepticismo y respeto. Espero que este análisis exhaustivo les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo un desplante real por parte de Can? ¿O creen que todo es una exageración mediática, una tormenta en un vaso de agua? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y antes de despedirme quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, el chisme no se guarda, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas con este contenido que hago con tanto cariño y dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que leen.